Buenas tardes, soy el suboficial ayudante cadete Candotti, integrante de la revista Rumbos Aeronáuticos de la Escuela de Aviación Militar. Continuamos con el segundo ciclo de conferencias y entrevistas Sentir Malvinas, ayer, hoy y siempre. Proyecto de la Escuela de Aviación Militar dentro del marco de la Universidad de la Defensa Nacional. El día de hoy entrevistaremos al brigadier retirado, veterano de la Guerra de Malvinas, don Eduardo Latorre, perteneciente al sistema de armas IA-58 Pucará durante el conflicto del Atlántico Sur. Bueno, buenas tardes, señor brigadier. Antes de comenzar, quisiera agradecerle que haya donado parte de su tiempo para este proyecto y compartir su experiencia con nosotros. Al contrario, un placer estar acá en esta casa, que es mi casa, y habiendo tenido la oportunidad de haber sido director de la Escuela de Aviación Militar y jefe de cuerpo cadete, es un honor para mí estar aquí. Para comenzar, quisiera preguntarle de sus orígenes, de dónde es y cómo nació su vocación militar. Bien, yo soy un cordobés, nací en esta querida provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en el año 1959, y cursé mis estudios primarios y secundarios acá en la Docta. Soy egresado de un colegio secundario normal, me refiero con orientación hacia las ciencias económicas. Y bueno, siempre hubo cercanos a la familia gente que influyó directo e indirectamente para que pudiese tener esta vocación incipiente de entrar a la Escuela de Aviación. Hecho que concreté, finalizado mis estudios secundarios, y pertenezco a la promoción 46 de egreso de la Escuela de Aviación, egresada en el año 1980. ¿Tiene alguna anécdota de su etapa como cadete en esta escuela? Sí, un sinnúmero. Año por año podría relatar las anécdotas del bípedo de la Escuela de Aviación. La verdad que ha sido un proceso de unificación muy grande en lo que hace a la cohesión de la promoción, porque pertenecemos a las generaciones que ingresaron en una gran y masiva cantidad de cadetes a la Escuela de Aviación, donde el proceso de selección es un proceso altamente riguroso, pero que dejó un número muy grande de cadetes. Creo que pertenecemos a la generación de las promociones más grandes egresadas en la Escuela de Aviación Militar. Por lo tanto, se generaron lazos de amistad muy profundos y muy fuertes con todos nuestros compañeros. En particular, y viendo el cuadro de uno de mis amigos, Mario Balco, que está acá atrás, con quien compartimos muchos años, casi la totalidad de los años de cadete, es con quien tengo los mejores recuerdos. ¿Cómo nació su elección para hacer el curso de aviador militar? Bueno, dentro de las habilidades que se exigían en aquel momento para poder integrar el grupo de los que íbamos a volar en el grupo aeroescuela, nosotros nos vimos sometidos a un proceso de cambio debido a que pertenezco a la primera promoción que, como cadetes de la Escuela de Aviación Militar, en cuarto año comenzamos a hacer el curso de aviadores militares. De modo tal que esas circunstancias, digamos, de la dual responsabilidad, ser cadetes, en el caso mío particular, ser encargado de compañía y tener a la vez la responsabilidad del vuelo, fue una tarea difícil de compatibilizar, sobre todo por la diversidad de las actividades, ¿no? Egresar como oficial de la Fuerza Aérea y a la vez como aviador militar. De modo tal que fuimos una promoción marcada por ese acontecimiento que luego se replicó años posteriores y que con el correr del tiempo volvió a ser que el cadete egresaba como oficial de la Fuerza y el curso de aviadores militares se hacía por separado. En este caso nuestro, egresamos en diciembre del 80 con el curso de aviador militar finalizado y el grado de oficial de la Fuerza Aérea, de alférez. ¿Y es donde usted elige su destino ir a Reconquista? No, el destino nuestro se define como se definen muchas de las actividades en la Fuerza Aérea, por orden de mérito. Es decir, en ese caso nosotros tuvimos una promoción muy grande, fuimos 117 aviadores que egresamos, donde un porcentaje de aproximadamente del 30 y 60%, 40% fueron directamente, digamos, a aviación de caza, aviación de transporte y aviación de helicóptero. Y un grupo reducido fue a hacer el curso de vuelo por instrumento a Paraná, de modo tal que la opción para ser aviador de combate estaba definida por el orden de mérito. En el caso particular, Reconquista fue mi destino. Fue la primera vez en aquella oportunidad, digamos, que los primeros promedios de egreso no iban a Mendoza para hacer la escuela de caza, lo que se conocía como CB2, y fuimos a hacer el CEPAC en Reconquista con IA-58, los primeros promedios, porque estaba la premisa en aquel momento
que la tercera brigada aérea comenzaba a ser brigada como tal, pasaba de ser base a brigada en esos años anteriores, y iba a tener una dotación importante de aviones Pucara que estaban en condiciones, digamos, florecientes en la fábrica de aviones de ser ofrecido para exportación. Entonces, la presencia nuestra revalorizó la brigada, jerarquizó el curso de aviador militar y nos dio la jerarquía a quienes volábamos Pucara en aquel momento, al igual que el CB2 en Mendoza. ¿Cómo fue su adiestramiento previo al conflicto? El año 81 fue el año completo de adiestramiento, fue un año donde volamos promedio 150 horas de vuelo de piloto en Reconquista. Hicimos todos los patrones de adiestramiento habitual que se hacían también en el curso de la Escuela de Caza. Este curso de estandarización de procedimientos para aviones de combate, así se lo denominó, fue el CEPAC 3, fue el primero que inició en el año 81 y terminó en diciembre del 81, o sea, durante todo el año. Generando así, digamos, una historia secuencial en la brigada donde año a año posterior se fueron recibiendo pilotos y durante un año se hacía la transición de aviador de egresado del CBCAN a piloto de combate. Salimos egresados en diciembre del 81, en diciembre tomamos vacaciones ese año, se redireccionaron algunos, quedamos volando en Reconquista, otros se fueron a volar a 4B en Reynolds, otros fueron a volar a 4C a Mendoza y el grueso, digamos, de los que veníamos volando Pucara nos quedamos integrando lo que se denominó el escuadrón operativo de la tercera brigada aérea. Pasamos de ser el escuadrón adiestramiento al escuadrón operativo y así nos encuentra el año 82 con una conformación de una treintena de pilotos aproximadamente en la tercera brigada, conformando lo que se llamó el grupo 3 de ataque, donde había dos escuadrones, el escuadrón operativo y el escuadrón adiestramiento. Y nosotros, integrantes del escuadrón operativo, nos incorporamos a la actividad del escuadrón ya en marzo con una agenda que no tenía incluido el tema Malvinas, evidentemente, ¿no es cierto? Sí tenía agenda conocida con respecto, digamos, a la experiencia de los años 78 con Chile, pero no en cuanto a Malvinas. En lo personal, aproveché esa oportunidad para conformar un núcleo familiar. Tomamos las vacaciones de ese año para contraer enlace con mi esposa Sonia, con quien llevo 37 años de casado, y bueno, a regreso de la luna de miel se desencadenó el conflicto de Malvinas, ¿no? O sea, con el despliegue hacia la base aérea militar Santa Cruz, que fue la base de despliegue operativo del escuadrón Pucará, y ya existían los primeros aviones en Comodoro Rivadavia, lo que incipientemente era el escuadrón 4 de ataque, que después se consolida a finalización de la guerra de Malvinas y dura durante 10 años en Comodoro Rivadavia, pero hasta ese momento desplegamos a Santa Cruz para luego conformar la base aérea militar Cóndor en las islas, con asiento en dos unidades fundamentalmente. Una era Pradera del Ganso, la primera, y luego Puerto Argentino. O sea que usted se enteró durante su luna de miel que iba a formar parte del conflicto. No durante la luna de miel, a mi regreso de la luna de miel tuve la noticia del despliegue del escuadrón. Como era alférez y estaba a cargo de gente de escuadrón tropa, no fui de los primeros en desplegar hacia Santa Cruz, me quedé en Reconquista adiestrando la tropa que iba a cubrir el escenario del continente, hacia el sur, digamos, de lo que era la base aérea militar Santa Cruz. Y sí, ya iniciadas las hostilidades y habiendo ocurrido los acontecimientos del 1 de mayo, ya despliego hacia el sur, reforzando la cantidad de aviones que había en la base de despliegue operativo, a raíz de que la mayoría de los aviones ya estaban en las islas, habían sido desplegados conformando el escuadrón aeromóvil de las islas. Y el inicio, digamos, mi actividad de conflicto, la totalidad, transcurrieron 15 días de mi vida en Santa Cruz, en el continente, operando desde el continente, hasta el día 29 de mayo, que se produce el cruce a las islas, luego de la caída de Darwin, de Pradera del Ganso, donde se cae prisionero la mayor cantidad de gente operativa del escuadrón. El escuadrón repliega a Puerto Argentino, ya con los ingleses haciendo pie en las islas. Y en esa ausencia de material, los últimos 3 aviones que cruzamos a las islas, en refuerzo a la dotación que existía en Puerto Argentino, yo integro esa escuadrilla como numeral 3,
llevando, digamos, este último trío de aviones hacia Puerto Argentino, desde donde operaron hasta el final del conflicto. O sea, 15 días en Malvinas y 15 días en Santa Cruz. Y en esos 30 días que usted estuvo en conflicto, 15 en el continente y 15 en las islas, ¿qué tareas desempeñaba dentro del teatro de operaciones? Bueno, nosotros como numerales de escuadrilla, es decir, oficial de escuadrilla, es numeral con 120 horas de vuelo en el avión, acumulando experiencia, digamos, para poder aquilatar más cantidad de horas de vuelo. Ustedes recuerden que con 120, 150 horas de vuelo, el piloto es etapa 3, pero todavía hay algunas habilidades en el avión que se tienen que adquirir a lo largo del entrenamiento, como por ejemplo lanzar armamento de guerra. Entonces nosotros en aquel momento habíamos llegado a la instancia de la guerra, donde no había tirado una bomba de guerra hasta el momento que me tocó hacer esta misión, de modo tal que salía armado con cañones, con ametralladoras, que sí teníamos experiencia por el tiro en el campo de tiro Garabato, pero con bombas de guerra. Nuestra escuadrilla cruzó con 3 bombas de guerra cada uno de los aviones y fueron mis primeras bombas de guerra. Nunca había tirado una bomba de este tipo, o sea, eran napalm. Entonces para mí fue una misión fantástica, cruzar a las islas y tirar mis primeras bombas de guerra. Con la conciencia limitada de que no conocíamos el teatro de operaciones, que teníamos poca experiencia o nada de experiencia y que la consigna era dejar los aviones. Y nosotros, alféreces en el segundo año, o sea, pertenecemos a la generación de pilotos que volamos en las islas más chica en edad que la promoción 46, de las que operaron en las islas. Es decir, no hay aviador que haya participado en una misión de combate que sea más joven que nosotros de aquel momento, de la promoción nuestra. Somos los más chicos de la guerra. Claro. Y esa condición de lanzar mis primeras bombas, y bueno, se consolidó en la guerra, no se consolidó antes. Entonces, evidentemente, uno llega, o llegamos nosotros a un conflicto donde muchas cosas se fueron ganas y deseo de satisfacer, pura adrenalina y experiencias sobre la marcha, ¿no? Igual que estar bajo fuego en las islas, ¿no? Una vez que uno llega a las islas y no cumple la misión de retornar, como sí se había hecho hasta ese momento, porque no podía entrar el Hércules por el cañoneo naval o el bloqueo naval que había o la superioridad aérea que tenía la Armada en ese momento. Recordemos que estábamos en 28, 29 de mayo, días álgidos de combate, ya caminando las tropas inglesas hacia la toma de Puerto Argentino. Agarramos el último periodo nosotros que estábamos en las islas, que es el asalto final a Puerto Argentino, la lucha por las alturas en Montequén, London, Dos Hermanas, y la operación de nuestros aviones en apoyo a las fuerzas terrestres de superficie que se estaban enfrentando ya con toda la fuerza desembarcada de los ingleses sobre tierra. Situados en eso, o sea, teniendo esa conciencia situacional, uno interpreta, digamos, que muchas cosas quedan grabadas en la retina de aquel momento, producto, digamos, de que se aprende sobre la marcha y otras cosas enseñadas o lecciones que uno aprende, recién las valida en esas circunstancias. O sea, las validamos en la guerra. Todo el adiestramiento que teníamos, que había sido necesario y suficiente, era muy bueno, teníamos una muy buena cantidad de horas, una muy buena experiencia salvando esto del armamento de guerra, de las bombas de guerra, pero estábamos en una condición, digamos, afilada, si se quiere, digamos, en cuanto al dominio del material de vuelo que volábamos. ¿Necesitábamos más horas de vuelo? Sí, seguramente, porque éramos muy chicos, muy jóvenes. Pero, bueno, así nos encontró la guerra. Así que, bueno. ¿Cuál fue la situación más difícil que tuvo que afrontar durante el conflicto? Sin dudas, día a día se vivían situaciones difíciles. Hay situaciones de mucha crudeza, cuando uno ve caer un compañero, un camarada o un hombre del ejército, de la armada, que son situaciones invariablemente duras, que al quien está con un buzo de vuelo y está a la expectativa de que su avión esté listo para salir, o estamos ayudando a los mecánicos a resolver un problema, que eso generalmente se hacía de noche porque durante el día era imposible, estábamos permanentemente en alerta roja, permanentemente asediados por el fuego inglés, permanentemente asediados por las patrullas aéreas de combate que atacaban por altura y por tierra, en rasante también a Puerto Argentino. Se vuelve bastante difícil, digamos,
esas situaciones que uno quiere ayudar y no puede ayudar, pero siendo un testigo privilegiado, no estando en la trinchera, en la primera línea de combate, uno tiene la posibilidad de generar un juicio crítico profesional mucho más estable y valedero, digamos, porque nota, ve el avance, se ve cómo digamos, se producen hitos que alteran el curso significativo de las acciones del combate, ¿no? Y sobre todo a la noche. Y de noche, la noche patagónica es una noche muy larga, comienza a las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, y dura hasta las 8:30 del día siguiente, 9 de la mañana, del amanecer del día siguiente. Es muy extensa la noche. Durante la noche la Fuerza Aérea generalmente no operaban, sus aviones no estaban habilitados, sacando los Canberra que hacían bombardeo nocturno y misiones de exploración nocturna. El resto de la fuerza se replegaba a la actividad diurna. Y era el momento en que los británicos acercaban sus fragatas, digamos, a tiro de cañoneo naval, y comenzaba el hostigamiento naval. Entonces era muy difícil mantener una actividad, tanto sea con los mecánicos como con las actividades, digamos, de mantenimiento, sin estar perturbados por esa situación. ¿Cuáles son las situaciones más difíciles? Estar bajo fuego. Es decir, cuando uno tiene la posibilidad de estar a la intemperie, digamos así, ¿no? Sin una cubierta completa, sin una capacidad de estar enmascarado, y de golpe comienza el ataque sobre donde uno está, viene de una fragata y uno lo sabe. A veces se subestimaba el ataque de la fragata porque uno sentía el cañoneo, sentía el primer sonido de la serie de 10, 12 tiros de fragata, y al principio, por supuesto, tomábamos cubierta, se sentía todo en la noche y esperábamos silbar las balas o silbar los proyectiles arriba nuestro. Si silbaban era porque pasaban volando y buscaban a lo mejor un cañón, el Sofnan de 155 milímetros, o buscaban alguna pieza de artillería de 105 milímetros del ejército, que eran las que paraban el avance de los británicos prácticamente con fuego de artillería. Entonces uno dice, bueno, cuento 1, 2, 3, no siento silbar o siento silbar. Si no siento silbar, me cubro. Adopto la posición de cubierta. Y si lo siento silbar, me quedo tranquilo y veo a dónde va a parar, a quién le toca. Y eso lleva a que uno subestime, digamos, que uno no es el blanco o que uno está en una posición donde relativamente es favorable para que no va a ser atacado nunca. Y sin embargo, la realidad nos demostró que estando en las periferias de Puerto Argentino, los británicos atacaron a la población, atacaron parte activa de la población, entre donde estábamos nosotros, en los límites entre el Monte London, el Monte Dos Hermanas y el límite de Puerto Argentino. Ahí estábamos nosotros en el escuadrón. Y te agarra digamos, la tanda la salva de cañones navales en condiciones prácticamente de no tener ningún tipo de cubierta. Entonces ahí es donde uno siente realmente que subestimó, ya no hay tiempo para volver para atrás, y en ese jugado por jugado, digamos, empieza la cabeza a trabajar fuertemente acerca de qué hacer como para salir de esa situación, ¿no? Y la respuesta es siempre negativa: no te muevas, quédate quieto, no hay forma. Entonces, relataba hace un momento atrás en una charla fuera de cámara que es como que todo comienza a relativizarse y se enlentece todos los acontecimientos. Uno empieza a ver cómo el proyectil cae, cómo pega, cómo explota, cómo la esquirla vuela incandescente, informe, tiene una estructura, digamos, que asusta, digamos, ver cómo la fragmentación se produce. Uno siente arriba de la cabeza que vuelan esas esquirlas, que pegan cerca, que caen al lado, que se siente el herido que está atrás, a lo mejor por ese tema, y no puede hacer nada, ¿no? Entonces, hasta que no cesa la cantidad de proyectiles que se emitieron. Y uno sabía que entre tanda y tanda había 1 minuto, 2 minutos como para salir de esa posición y adoptar otro tipo de cubierta, pero que no dejaba estar en zona bajo fuego. Entonces uno se pregunta, a ver, yo me preguntaba, ¿qué hago con mi buzo de vuelo? ¿Qué hago con mi pistola reglamentaria? No estoy en el avión, no estoy con mis mecánicos, no estoy para operar, es de noche y me encuentro expuesto en esas condiciones, ¿no es cierto? Donde no tengo una alternativa para poder decir, bueno, de esta salgo. Todas las lecciones aprendidas, digamos, acá en el cuerpo cadete, cómo lograr una cubierta y eso todo, empiezan a tratar de darle respuesta a uno, dónde adoptar una mejor posición, cómo.
pero ya está, el hecho digamos, ha ocurrido. Uno ha subestimado lo que iba a pasar y la situación sorprende. Frente a esa circunstancia, la mente trabaja muy rápidamente. Trabaja y todo parece que estuviese en cámara lenta alrededor ocurriendo, y en realidad son situaciones de las cuales hay que salir, y uno no tiene salida. No estoy arriba del avión. Distinta es la situación cuando uno está arriba del avión. Una vez que uno está arriba del avión es como el caballero que se invistió con su armadura y sale a pelear. ¿Cuál es el punto más débil que uno tenía en aquel momento? El punto más débil es desde que uno se sentaba en la cabina y se ataba al avión hasta que cerraba cabina y daba potencia. ¿Por qué? Porque es el momento que uno es vulnerable. Y si no, el 1 de mayo, vean lo que pasó el 1 de mayo con Juquic y Hernández con sus 2 aviones, tratando de bajarse del avión con un ataque con beluga. ¿Y qué pasa con los 7 suboficiales que mueren del escuadrón en el mismo acontecimiento? ¿No es cierto? También en estas mismas condiciones operacionales. Es decir, ese es el punto más crítico del que vuela una misión, incluso querería decir al que logra sobrevivir y siente los impactos en el avión, o lo derriban, como en el caso del entonces capitán Cruzado, que lo derriban, ve pasar el avión abajo de él cuando se eyecta, partido por la mitad, digamos, y hasta esa cuestión, hasta ese momento, él trata de dominar la situación y manejar su avión. Él manifiesta: intenté llevar la palanca adelante porque sentí un brusco cimbronazo y la nariz de mi avión adoptó una actitud de ascenso cuando yo quería estar pegado al suelo, rasante. Y era que le habían cortado la cola con un misil. Entonces, cuando él instintivamente quiere bajar la nariz del avión para lograr mantener el rasante después del cimbronazo, no lo logra hacer, no responde la palanca del comando y se eyecta. Y cuando se eyecta ve pasar el avión por abajo de él y caen las tropas. Hasta ese momento uno es el caballero investido que tiene su armadura y arremete con su corcel. Pero cuando a uno lo agarra en tierra, sin estar investido, sin estar armado, o viendo los combates de los últimos días, del 10 de junio, 11 de junio, el avance final, y hay cosas que son realmente muy difíciles de explicar, porque ser un testigo privilegiado en esa circunstancia y ver cómo un helicóptero, un Sea-King, baja 20 hombres armados de la retaguardia británica, después que nosotros estábamos en nuestro frente de combate luchando por 2 horas, 3 horas, a ese grupo que venía a enfrentar, y de golpe los que vienen de la retaguardia reemplazan al frente de combate, los que quedan de los ingleses repliegan en ese helicóptero y se van a la retaguardia, y de este lado somos los mismos, que tenemos que volver a empezar, pero con una condición: con menos munición, con gente herida y con necesidad de abastecimiento, y tenemos que empezar de nuevo. Entonces dice, bueno, uno viendo esa circunstancia objetivamente dice: ¿quién resiste empezar de nuevo en esas condiciones? ¿Cuántas veces se empieza de nuevo un combate cuando uno está desgastado, está con frío, está con poca munición, cada vez menos, y tiene el compañero herido o muerto? Bueno, eso es lo que se vivía en Puerto Argentino. Eso es lo que yo, como testigo privilegiado, digamos, recuerdo como impotencia, recuerdo como necesidad de encontrar un fusil para poder ayudar, colaborar, porque con mi pistola reglamentaria no hacía nada. Y bueno, todas esas cosas, esas circunstancias que se van dando, hace que uno considere que los momentos difíciles han sido muchos, han sido prácticamente la totalidad, hablando de los últimos días del combate. Bueno, esas experiencias vividas desde el punto de vista de un piloto que es, vuelvo a decir, un testigo privilegiado en aquel momento, sobre todo durante la noche en el combate, hacía que permanentemente estuviésemos tratando de captar todo eso y ese escenario y ver cómo se derribaba un Harrier, ver cómo un Harrier se para en el aire volando rasante cuando lo alcanzan 1 o 2 impactos de 35 milímetros, ¿no es cierto? Y ver en el momento ese del ataque, decir, ¿qué hago? Está justo pasando arriba de mi cabeza, pero lo veo caer al Harrier. Si uno a veces dice, me cuido, adopto la posición de una cubierta, lo veíamos atacando, veíamos el Harrier entrando rasante, una mancha negra al atardecer, con luces rojas que venían prendiendo, como si fuese una baliza. Eran los cañones que nos venían apuntando de frente. Y estábamos con mi compañero, con el alférez Hub, el Rodolf Hub, el comodoro retirado ya, y lo mirábamos de frente y decíamos, viene para acá. Y las luces rojas eran los cañones de 30. Y de golpe decir,
es un espectáculo que no me lo quiero perder. Y digo, si me meto adentro del pozo no lo voy a ver. Entonces, y uno se queda viendo esa circunstancia y ver cómo la pieza de artillería de 35 lo para en el aire el avión. Se empiezan a ver como unos papelitos que se desprenden del avión y en realidad eran pedazos de chapas de la aeronave. Y uno ve la trayectoria de la aeronave y de golpe se frena en el aire. Comienza un humo azul-blanco, prácticamente como de humo con combustible. Y ve que el piloto de golpe adopta una actitud de nariz arriba y se eyecta y el avión cae, se produce el derribo, digamos. Son imágenes que quedan grabadas para siempre. Sí, historias y anécdotas hay muchísimas de este tipo. El tema está, digamos, haberlas capitalizado como fuerza para que durante el transcurso de la vida profesional que uno tiene después la pueda aplicar enseñando a sus numerales, a sus jefes de sección, a sus jefes de escuadrilla, a medida que uno va avanzando. Tuve la dicha de haber volado 16 años A4, luego de Pucará, y de haber cumplido, digamos, un rol importante dentro de la aviación de combate que me permitió transmitir estas experiencias, estas vivencias. Ahora me toca dejarlas grabadas para ustedes. Que lo hice cuando fui jefe de cuerpo, subdirector y director de la Escuela de Aviación también. Pero creo que, bueno, aplaudo esta iniciativa y los felicito realmente. Usted anteriormente comentaba que en los horarios que no estaban volando las misiones, estaban con los mecánicos, con los suboficiales arreglando el avión. ¿Cómo era el trato en relación al subalterno, el control subalterno? Miren, yo les quiero contarle una historia personal. Yo no estuve en las islas el 1 de mayo, cuando a las 8:15 de la mañana, luego de haber atacado Puerto Argentino, a las 4:40 el Vulcan y después una patrulla de Harrier, bombardean la pista de Pradera del Ganso, donde muere Juquic y 7 suboficiales. Uno de esos suboficiales que muere era el cabo primero Maldonado, un mecánico de aeronave, un hombre íntegro, un mecánico excelente. Ya un cabo primero tenía su experiencia en el avión, pero mueren 7 suboficiales más. Ese hombre es de un pueblito de Córdoba, oriundo de Ciénaga del Coro, queda en el departamento Minas, cerca de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. Y siendo director de la escuela, me hice amigo del intendente, que es una persona sumamente pro Malvinas, en el sentido de reconocer, digamos, en su gestión de gobierno, reconocer a la familia Maldonado, que es oriunda de ese lugar, y aún vivía el padre de este chico, de cabo principal post-mortem, Maldonado, y tuve el honor de conocerlo en esa oportunidad que fue a visitar al pueblo. Recordábamos en aquella oportunidad el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Se organizó una ceremonia, aparece el Papa, que todavía estaba en silla de ruedas, y antes de comenzar la ceremonia, con los cadetes formados, y la escuela de oficiales también fue la banda, un pueblo de calles de tierra, de muy pocos habitantes, tiene 800 habitantes. Me dice, nunca entendí qué le pasó a mi hijo, cómo murió mi hijo. Y eso le pedí que por favor me permitiese explayarme un poco en las palabras alusivas al respecto, digamos, para poder explicarle qué fue lo que le pasó al hijo, por qué muere en esas condiciones, sabiendo que era un militar preparado, que estaba capacitado, que tenía experiencia, no era un cabo recién egresado, era un suboficial que tenía experiencia, que había desplegado con los aviones, y la muerte lo encuentra junto a Juquic. Le digo, para poder comprender cuál era la situación de ese momento y por qué mueren 7 suboficiales junto con Juquic, solo Dios lo sabe, ¿no es cierto? Pero Juquic se encuentra la muerte justamente bajándose de su corcel, porque habían entrado los Harrier, estaban en la cabecera por despegar, junto con el teniente Hernández en aquel momento, integraban una sección. El avión que va delante de ellos tiene la mala fortuna que en aquel potrero, que era Pradera del Ganso, de 450 metros de largo por 150 de ancho, con una depresión al medio y turba, el Pucará mete la rueda de nariz en un pozo de la turba, se rompe la rueda de nariz, el avión arrastra sobre la pista y ocluye la única senda de despegue que había de estos aviones. Entonces los dos aviones en la cabecera, que ya estábamos esperando probablemente un ataque que había ocurrido en Puerto Argentino,
deciden cortar motor, abrir cabina y bajarse. En el momento que cortan motor y abren cabina para bajarse, entran los Harrier y tiran las bombas belugas con 300 granadas cada una antipersonal, de las cuales 2 granadas ingresan al avión de Jukic, pegan en la parte posterior, y cuando Jukic se estaba desatando del avión para bajarse, casi prácticamente al borde de bajarse del avión, una de las esquirlas se le introduce en el casco por atrás y lo mata, le produce la muerte. Que hasta ese momento ninguno de los que estaba ahí pensó que estaba muerto al pie del avión, pensó que se había tirado del avión para cubrirse. No había cómo, era toda la intemperie, no había un refugio, ni había pozos de zorro para cubrirse, estaban poniendo en marcha, estaban a la intemperie en la cabecera de pista para despegar. Y otras granadas entran en el avión de Hernández, que incluso tirándose del avión se esguinza una de las piernas y ahí terminó su participación en combate porque se quebró una de las piernas. Pero el caso de Jukic, con 7 suboficiales alrededor de él. Y le digo, bueno, para entender por qué estaba su hijo ahí al lado de él y por qué su hijo, sabiendo que entra el ataque del Harrier, no toma una cubierta completa, y por qué había un armero, había un motorista, había otros 6 suboficiales más junto con él al lado del avión. Había que entender la idiosincrasia de lo que era la relación superior-subalterno. Vivíamos en Reconquista. Reconquista era en aquel momento una ciudad pequeña, pueblo grande, con pocas calles asfaltadas, una base que se había transformado en brigada, que era el eje central de la vida en sociedad de la brigada en la ciudad. Y viceversa. Muchos de nuestros oficiales y suboficiales se casaron con mujeres de Ciudad de Reconquista. Es decir, había un único bar donde ir a tomar un café, había un único boliche donde ir a bailar, había una única plaza a la cual dar vuelta, alrededor la vuelta a la plaza, ¿no es cierto?, en un pueblo. Entonces nos conocíamos todos. Compartíamos el oficial y el suboficial, sobre todo el oficial joven. Jukic era una persona, un teniente, o sea que era una persona muy joven, soltero, y de mucha amistad con el grupo de suboficiales. Compartíamos el mismo lugar para ir a tomar un café, salíamos a bailar, teníamos la misma vida de relación, muy íntegra, muy armónica, muy integrada. Así nos comprendíamos y nos entendíamos como unidad. Cuando ocurre lo de Jukic, ¿qué hace el mecánico? Tratar de ayudar a su piloto que baje del avión. Pero no era su piloto del avión, era más que eso. Era su compañero, su amigo. En muchos de los casos había una amistad atrás de eso. Entonces menciono esto y le digo al papá ya falleció, el papá de Montaño, de Maldonado, le digo, mire, su hijo muere asistiendo al piloto al cual le debía toda la razón de ser para la cual estaba ahí, pero más que deberle una cuestión profesional, le debía una relación de amistad. Su hijo encuentra la muerte ayudando a su amigo, le digo. Bueno, cuando terminó la ceremonia, con mucha emoción, mucha emotividad, se arrima, el papá estaba en la silla de ruedas, se arrima uno de los hermanos y me dice, por favor, mi papá quiere hablar con usted. Y las palabras del padre fueron, ahora puedo morir tranquilo. Dice, sé de qué se trata. Así que bueno, me agradeció, me dio un abrazo y bueno, sellamos la relación que había entre el oficial y el suboficial. La que vivimos, la gente de Reconquista, el escuadrón 3 de ataque, el personal desplegado en Santa Cruz y la vivencia en las Islas Malvinas propiamente dicha, era esa relación. Había una relación mucho más estrecha de camaradería que casi rayaba la amistad en muchos de los casos. Y es la mejor manera de llevar adelante esto. Siempre la situación es difícil, uno tiene que hacer equipo, tiene que ayornarse a las condiciones en las cuales está, tiene que hacerse un subalterno más, sin perder la condición de líder y de jefe, pero sobre todo rescatando los valores fundamentales del ser humano, donde la amistad pasa a cumplir un rol fundamental, sin que eso signifique perder la obediencia, el respeto y lo que significa la disciplina. Hablando un poco más del liderazgo, de lo que fue el conflicto, ¿cuál fue la orden más difícil que tuvo que impartir o en su defecto cumplir? La orden que me costó más cumplir o que cuestioné en mi interior y que después me di cuenta que no la tenía que cuestionar fue la orden de movilizarnos del lugar en el cual acabábamos de ser zona abatida por la artillería naval durante una noche. Yo alférez no impartía ninguna orden, cumplía orden. Alférez
no imparte órdenes, cumple nomás órdenes. Así que el jefe de escuadrón, que era el mayor Navarro en aquel momento, el comodoro retirado Navarro, luego de la primera tanda de cañoneo naval, que nos agarra a toda la intemperie y en esas condiciones que explicaba, que todo ocurre en cámara lenta y demás, nos da la orden de movilizarnos hacia donde había venido el primer ataque, que eran unos 50 metros, digamos, atrás de donde estábamos nosotros, pero hacia la zona batida, no hacia la zona batida donde estábamos nosotros. Es decir, la primera tanda que pega en la periferia de la ciudad, del pueblo, que incluso mueren 2 civiles en ese ataque, estaba adelante nuestro, como quien iba hacia la bahía. Entonces él viene la segunda tanda, la segunda andanada de cañón naval y de obuses navales que caen sobre donde estábamos nosotros, es lo que relaté, que ocurre todo como en cámara lenta y demás. Termina esa andanada, nos damos cuenta que los 6 estábamos bien, que no teníamos consecuencias, y él nos ordena avanzar hacia la zona batida. Y yo, dentro de mi interior, todavía tenía la necesidad de encontrar un refugio. Si mi refugio estaba a lo mejor en volverme hacia una construcción que había atrás, que estaba a unos 20 metros atrás, una construcción de una vivienda. Las viviendas son en su mayoría hechas de materiales livianos, eran materiales de fibrocemento, madera, muy típicas de las colonias británicas, pero sumamente endebles y sumamente fáciles de romper, especialmente si hay un proyectil que pegue en forma directa. Entonces yo me resistí a cumplir la orden. Yo quería irme a la casa y la orden era vamos para allá, y yo decía no, vamos para allá. Y era eso o la insubordinación. Así que en un momento determinado me mira y como diciendo, ¿qué estás por hacer? De noche, ¿viste? Era una cuestión ya que ya en 2 minutos más llegaba la próxima tanda. Bueno, me fui con el grupo, o sea, me fui. Seguí el grupo, lo seguía él a la cabeza, un líder espectacular, fue una persona increíble, nos cuidó muchísimo. Y fuimos hacia la zona batida. Bueno, tuvo la razón. Al día siguiente tuvimos la oportunidad de ver dónde fue la tanda siguiente y estaba la casa donde pensábamos tomar refugio, perforada pared por pared, todo, porque estaba justamente alineada en el sentido de fuego hacia un polvorín a cielo abierto que teníamos atrás de la casa esa. Entonces estaban buscando evidentemente batir esa zona, de modo tal que se produjo en mí una situación, digamos, de dudar de la hora, pero la orden fue bien impartida y la orden fue muy clara. Quizás nuestra inexperiencia en aquel momento nos llevó a cumplir la orden más por convicción, digamos, de que teníamos que ir a seguir al líder que seguir nuestra propia intuición. Y menos mal que no seguí la intuición, porque a lo mejor no estaría hoy sentado acá. ¿Durante el conflicto tuvo algún contacto con el continente? Sí, el contacto, digamos, radial. Sí. La posibilidad que teníamos de podernos contactar con nuestros seres queridos era claramente visible, o se hacía a través de un telegrama que tenía frases estrictas escritas y se hacía a referéndum que entrase algún avión Hércules o algún avión que pudiese trasladar el correo postal, o sea, vía correo postal, o se hacía vía phone patch a través de comunicación HF con Balcarce, y desde Balcarce una antena repetidora la pasaba por sistema telefónico a telefonía simple, y había posibilidad de no exceder 3 minutos para evitar que la señal sea vectoriada por los misiles filoguiados que tenían los helicópteros británicos y pudiesen, digamos, a través de la señal entrar a donde estaba el equipo de comunicación. O sea que era claramente visible. Yo tuve 2 oportunidades de hablar así con mi esposa. Mi esposa estaba en Reconquista, aguardando noticias, y a través de esa forma de comunicarse y no superando los 3 minutos, si uno lograba enganchar la señal, que la señal fuera a Balcarce y de Balcarce fuera vía Entel en aquel momento hasta la unidad, se podía hablar. En las 2 oportunidades tuve la dicha de poder hablar con mi esposa las palabras necesarias: estoy bien, reza por mí. Nada más. ¿Qué sentía usted en el momento de subirse a su avión para cumplir una misión? Yo me subí al avión para cruzar a las islas en esta misión. Las misiones que hice en el continente fueron totalmente diferentes, porque volábamos
En el continente volamos misiones de reconocimiento ofensivos, o sea, ver cómo se movilizaba la flota hacia las islas, cómo se removilizaban los transportes hacia las islas, cómo se movilizaba, digamos, los petroleros que iban a abastecer a las islas. Entonces íbamos a buscar, nos internábamos con aviones civiles del Escuadrón Fénix, nos internábamos 80 millas adentro del mar y sobrevolábamos lo que vendría a ser la ruta, a la altura de Santa Cruz, la ruta que comunicaba la isla Ascensión con el teatro de operaciones. Y siempre con aeronaves civiles del Escuadrón Fénix. O sea que las misiones de reconocimiento ofensivo eran misiones donde uno se subía en un avión civil, donde tenía el riesgo, por supuesto, pero donde sabía que era más difícil que se interpretara el avión civil como un avión militar. Entonces hacíamos exploración y reconocimiento, incluso cercano, para ver si había tropas de desembarco, si los grupos comandos que se hablaba, que iban a atacar el continente, habían hecho algún tipo de aproximación. Volábamos sobre la costa, pero siempre sobre aeronaves civiles y nosotros como parte de una tripulación. El cruce a las islas individual, en avión de combate y a un escenario ya avanzado del combate, donde los ingleses ya habían hecho pie y venían avanzando hacia Puerto Argentino, fue diametralmente opuesta. Es decir, fueron dos situaciones totalmente distintas, un poco. Dentro de la cabina uno hace y repasa los procedimientos una y mil veces, porque sabe que va a tener una sola oportunidad en un momento exacto y que pasado ese momento no tiene sentido haber hecho la misión, tirar el armamento porque no encuentra el objetivo o el objetivo lo sobrepasó. Entonces hay una adrenalina que gira y circula por uno de una manera diferente que las misiones que tuvimos desde el continente. El hecho de volar en un avión militar, a pesar de que nuestro cruce fue acompañado de un avión Mitsubishi, que era un avión civil, que por sus características tenía un sistema de navegación, el Omega, que era un sistema que estaba activo en aquel momento. Recordemos que todos los sistemas de comunicación radiogoniométrico y demás desaparecieron durante la guerra, es decir, lo único que teníamos era la brújula. Y un avión como el Pucará, que es un avión que tiene una cola bastante grande, digamos, donde el efecto veleta, digamos, en zonas donde hay vientos muy grandes, lo hace derivar mucho. Cruzar a las islas en brújula solamente era una cuestión, digamos, que seguramente con los vientos de 80 a 100 km por hora que hay y en vuelos rasantes nos hubieran hecho derivar como para que lleguemos a las islas por brújula de una manera con menor posibilidades de acierto, con mayor cantidad de combustible y de carga de combustible consumida y sin posibilidades quizás exactas de poder encontrar las islas si la meteorología estaba marginal, como normalmente se volaba con meteorología marginal. Entonces el Mitsubishi nos acompaña durante el perfil, hicimos un perfil alto-bajo-bajo, bajamos 120 millas antes de llegar a la pista y 15 millas antes, prácticamente, digamos, con casi la costa de la isla Gran Malvina a la vista, el Mitsubishi rompe silencio y dice 20, 15, que eran las millas, y se vuelve. Se desprende, se vuelve su formación, el avión civil, y nosotros seguimos al frente hasta encontrarnos con la geografía de las islas, que la volábamos por primera vez. Esa situación dentro de la cabina, digamos, es una situación, no digo confortable, pero es dominada por el piloto. Es una situación donde uno, vuelvo a decir, está arriba de su corcel, tiene su armadura puesta, están los cañones armados, están las ametralladoras armadas, está el panel de armamento listo, falta pulsar el botón y que el armamento salga. Si uno se encuentra armado, es distinta la situación cuando uno está en tierra con su pistola y es testigo de los combates que están pasando, ¿no es cierto? Son dos situaciones totalmente distintas. Yo digo que la situación dentro de la cabina es una situación dentro del riesgo del combate, es controlada, es aceptada, es querida, es una situación confortable para el devenir de los acontecimientos, cómo uno va a enfrentar lo que viene. Nosotros con el Pucará tenemos un gran problema, que era la baja velocidad. Pero la baja velocidad hace que el tiro en el avión sea predictible, y como lo hemos visto, hubo una misión como la de Micheluk que tenía más de 50 agujeros el avión, de entrada y de salida. Y gran capacidad de absorción de... Mucha capacidad. Yo creo que como nunca el nombre de Fortaleza se demostró en esas misiones, donde no había tantos espacios
digamos, con material sensible o lugares sensibles, como puede ser a lo mejor un Harrier o como puede ser una 4, un Mirage, que 1 o 2 impactos de 30 milímetros producen el derribo del avión porque afectan sensiblemente a algún elemento vital que está muy comprimido. El avión tiene una gran estructura, tiene gran poder de absorción de impactos. Los blindajes no sirven porque son blindajes que son bajo piernas y bajo motores, de modo que uno volando rasante esos blindajes no le sirven y lo hace muy predictible al tiro. Sacando esa situación, el avión se comportó perfectamente, fue una sorpresa táctica, caza helicóptero, que no estaba en los planes de los ingleses tener que enfrentar ese tipo de aeronave. De hecho, están los derribos de los helicópteros por aviones Pucará, el de Címbaro, el de Jiménez, que luego tiene un accidente y termina accidentándose contra uno de los cerros con una meteorología terriblemente marginal, pero se transformó en un caza helicóptero. Entonces volaba el Pucará y los helicópteros se sentaban en tierra. Y se veía el desarmado del helicóptero, de la gente alrededor del helicóptero que buscaba un refugio. Es decir, se convirtió en un arma estratégica impensada para los británicos y para nosotros, con la ductilidad que tiene el avión de ejercer virajes a baja altura y con gran radio de viraje cerrados, permitió, digamos, que el avión adoptara situaciones de tiro muy favorables. El problema era, la contra era la baja velocidad. Y esa predictibilidad al tiro, ¿no es cierto?, hizo que en algunas ocasiones tuviésemos los derribos que tuvimos, ¿no?, como Tomba, como Cruzado, Benítez, que fueron derribos consolidados con Blue Pie, con misiles Stinger, con armas de fuego. Pero, por ejemplo, el avión de Michelou, con más de 50 impactos, el avión seguía volando. Es cierto, eléctricamente tenía algunos conflictos, era muy difícil parar el motor del avión porque eléctricamente los sistemas estaban golpeados o alterados, entonces había que cortar combustible manualmente con una guillotina que tiene combustible que se llama shoot-off, que hacía que el caudal de combustible a los motores se parara. Y bueno, el problema era después, ¿cómo hacemos para que ese avión vuelva a volar? ¿Cómo hacemos para que ese avión lo puedan atender los mecánicos bajo cañonero naval? ¿Cómo podemos hacer para que el chapistero pueda tapar esos agujeros? Bueno, había veces que se podía y otras veces no se podía. Hubo aviones que se bajaron de la misión y no pudieron volver a volar más. Pero otros, en cambio, con agujero y todo, seguían volando y tenían un nuevo reempleo. Bueno, esas circunstancias fueron inéditas en la guerra. Las descubrimos también nosotros con el avión, porque realmente sabíamos que era una fortaleza, pero nunca lo habíamos sometido a ese tipo de prueba. Y evidentemente el avión se comportó muy noble, tan noble que casi 50 años estuvo al servicio de la Fuerza Aérea. Lo desprogramamos hace unos días. Finalizado el conflicto, señor, ¿qué aprendizaje pudo tener de esa experiencia? Algo creo que mencioné con respecto, digamos, a la vida profesional que siguió después de todo eso, ¿no? Yo, en lo personal, cada uno vivió el combate de una manera más o menos traumática, con más o menos estrés. Algunos tuvieron posibilidad, digamos, de explayarse y escribir. En lo personal lo hablo, me ayuda. Esta situación me sirvió profesionalmente, la apliqué durante toda mi carrera. Mucho me sirvió el reconocimiento, sobre todo cuando uno se contacta con gente del exterior, de otras fuerzas armadas y demás, donde hay un reconocimiento expreso, no es tácito, a la gente de Malvinas, a los pilotos que estuvimos en Malvinas en particular. Lo hizo apenas finalizó la guerra Pierre Klosterman, uno de los ases de la Segunda Guerra Mundial, que elogió la actuación de la Fuerza Aérea. Y en lo personal, las lecciones aprendidas del combate, especialmente luego que me tocó de vivir los años operativos del Escuadrón Pucará, pasar a A4 hasta finalizar con A4AR, me permitió, digamos, tener un bagaje de conocimiento aplicarlos, digamos, a las salidas tácticas. La teoría cambió trascendentalmente el curso de los acontecimientos luego de la guerra, pero no solamente para nosotros como fuerza, sino para las potencias mundiales. Recordemos que el efecto post-Malvinas significó un cambio de concepto o de concepción de la forma en que la potencia naval más importante de la OTAN trabajase los conflictos. Por ejemplo, se dice, y yo asevero que es así, que Malvinas fue el último combate aeronaval librado al más puro estilo de la Segunda Guerra Mundial,
donde se salía en secciones, donde a veces si el numeral o el guía tenía un problema, asumía el riesgo y seguía solo el otro integrante de la escuadrilla, cosas que eran inverosímiles o increíbles, de un valor incalculable. Tenemos casos concretos de aviones que siguieron solos y no volvieron, otros que volvieron solos, habiendo salido en escuadrilla. Es decir, las lecciones aprendidas en Malvinas, especialmente para la Fuerza Aérea, fueron notables, pero para la OTAN significó un cambio de la concepción, que un avión que no tenga, como por ejemplo los aviones nuestros, los A4, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Los A4B, los A4C, que no tengan ningún sistema de contramedida electrónica, que no tengan ningún sistema para enmascararlos a tiempo, como para decir voy a adoptar el enmascaramiento que más me conviene para suprimir la superioridad aérea que tenían los británicos, o que me permita darle tiempo, digamos, para ponerle el camuflaje que tiene que tener, o la contramedida, o sin ningún tipo de esas medidas, sin ningún tipo de esas cuestiones. De la década del 50 y fines de los años 60, vaya a atacar la flota más equipada, la más moderna, la que tiene mayor capacidad, digamos, en el mundo de tecnología, con un concepto de que por cada fragata hundida había un promedio de 5 aviones de primera generación derribados o destruidos, que no eran nuestros aviones, y que la guerra en esas condiciones no podía durar más de 3 o 4 días, a lo sumo una semana, y llevar el conflicto a cómo se llevó, y que 35.000 toneladas de buques estén en el fondo del Atlántico Sur, fue un duro revés para la flota británica. Pero fue una gran lección para la OTAN, que dijo nunca más se libra un combate al más puro estilo de la Segunda Guerra Mundial. Ahí nace el concepto del empleo de las fuerzas en paquete, los empleos de largas fuerzas de aviones, con toda una estructura donde van los sweepers, los Marder, los Escort, atrás vienen los tankers, así toda una filosofía de empleo en paquete donde hay un comandante de misión que tiene el control operacional, que bueno, un AWACS tiene el control operacional de lo que ve el F-16 que está adelante. Entonces comienza, digamos, lo que se denomina los empleos en paquete. Y la primera demostración es la Guerra del Golfo de todo esto, ¿no? O sea, y una necesidad, digamos, de que la alta tecnología esté equipada evidentemente contra sistemas que no tienen tecnología de avanzada, como en el caso nuestro, de los aviones nuestros. Fue inconcebible. ¿Qué lecciones aprendidas nosotros en ese momento impusimos al mundo? Bueno, son las que nos permitieron sobrevivir en situaciones de combate. Es decir, lanzar una espoleta, una bomba con una espoleta cuyo tiempo de armado que asegura el desprendimiento del avión, la separación con el avión y el vuelo de la bomba que separa avión lanzador con bomba de los efectos de la bomba, eso nunca se había concebido. Sin embargo, nuestros aviones salían con las espoletas prácticamente a punto armado para que en cuanto se desprendan del avión tengan la espoleta armada. Luego pensábamos, al más puro estilo de la Segunda Guerra Mundial, que nos íbamos a encontrar con superestructuras, con grandes acorazados, con algún tipo de estructuras donde la bomba pegara y como pegara la bomba quedaba adentro, y sin embargo descubrimos que eran cuchillos calientes en la manteca, que las atravesaban de lado a lado. Empezamos con grandes bombas, pensando en grandes hundimientos, y era peor, porque la pasaba de lado a lado a la fragata y a lo sumo la sacaba del combate por un tiempo, rompía lo que pasaba, pero necesitábamos pasar a bombas más chicas y así sucesivamente. O sea, la evolución del conflicto fue dándonos lecciones sobre la marcha, como por ejemplo ocurría con la salinidad del mar y cómo se ponían blancas nuestras cabinas volando en esa bruma que se forma arriba del mar cuando el mar tiene mucha cantidad de viento y la ola vuela. La ola en un viento de 80, 100 km por hora, como normalmente existía en el sur, toma dimensiones que van entre 4 6 metros entre la cresta y la bajante de la ola. Esa cresta de la ola, con ese viento, ¿no es cierto?, se pulveriza, se hace un spray. Los marinos le llaman calima, una situación como una bruma de mar que se arma en la cresta de la ola. Pero esa bruma de mar era en la bruma donde volaban inmersos nuestros aviones para pegarse al mar, para no ser detectados, ¿no es cierto? Porque sabemos que a partir de las 200 millas ya el radar de la fragata nos veía, pero también sabíamos
que ese radar moviéndose en la fragata tenía que poner algún filtro para que el oleaje no le empastara la pantalla al operador de la fragata. ¿Y qué hacía el operador de la fragata con esos filtros? Reducía su radio de acción de interceptación de 200 kilómetros a 100, 150. Y ese era el tramo final donde tenemos que tener bien bajo nuestro avión. El pegarse la ola y secarse en forma, digamos, automática generaba una pantalla blanca, como genera el sarro en la pava cuando uno toma un mate. Es decir, las aguas duras, que tienen mucha cantidad de sal, generan ese tipo de, como un sarro, una película blanca. Entonces decís, bueno, ¿cómo hace uno para volar en esas circunstancias? Yo lo pregunté mucho a la gente de A4. Luego volé muchos años A4, ¿no? Y bueno, la situación era: la mira está acá al frente, ¿no es cierto? Tengo mi visor frontal que es blindado, donde esa bruma se pega y se pega en una superficie plana y se genera una pantalla, una película blanca que no me deja, que mi mira me permite ver hacia adelante qué es lo que hay adelante. Se ve, hay una cosa difusa, ya la silueta de la fragata no se ve como tal. Se ve una mancha difusa. Entonces, ¿cómo hago para volar? Y miro por el costado. ¿Por qué por el costado? Porque en el plexiglas lateral, que es curvo, la gota corre. Entonces se armaban líneas. Entonces había que volar mirando de costado, digamos, porque acá adelante estaba ocluido, mirando de costado, con la sensación, digamos, de que uno estaba bien nivelado, porque uno sabe que no es lo mismo volar así, que volar a 450 nudos, 250 metros por segundo, y en una situación de visibilidad prácticamente nula. ¿Y qué hay alrededor de la fragata? Aparte de la fragata, ¿qué hay en un ambiente como el de las islas? Más allá que era un territorio, digamos, casi desconocido para nosotros. ¿Qué hay? Islotes, fauna marina, hay aves, muchas aves. Entonces, tragarse en esas condiciones un albatro que tiene 1 metro de envergadura entre ala y ala era flor de bollo. Podía significar, digamos, la muerte. O como ocurrió con Casco y Jiménez, que encontraron un islote en condiciones muy marginales de meteorología, y ahí se los encontró años después de la guerra, un avión al lado del otro en el islote, percutados, buscando, digamos, las fragatas en esas condiciones de visibilidad, A4C. Iba a ser el bautismo de fuego de A4C. Entonces, ¿cómo volar en esas condiciones? Lecciones aprendidas. Bueno, apareció un compuesto químico sobre base de glicoles que permitió, digamos, hacer que esa salinidad del mar no se pegue en la cabina y pueda resbalar. Pero todo eso habían transcurrido ya días de combate, ya habíamos tenido la experiencia del combate. Entonces, ese aprender sobre la marcha no solamente quedaron como lecciones hacia nosotros, sino lo tomaron todas otras fuerzas del mundo. ¿Cómo se vio la vida de las unidades posterior a la guerra? En el caso de la nuestra, que es la que conozco concretamente, la tercera brigada atomizó a todos los integrantes de su escuadrón a distintas unidades. Es decir, la atomización respondió a un plan de las políticas de la fuerza. Nosotros fuimos a integrar y reforzar el escuadrón 4 de ataque de Comodoro Rivadavia. Es decir, un grupo de pilotos que veníamos de la guerra, que tuvimos la experiencia del sur, y viendo la necesidad de tener una base con asiento y presencia en el sur con el avión Pucará, se crea el escuadrón 4 de ataque formalmente, que tenía un par de aviones incipientemente durante la guerra, que uno de ellos fue volado por Balco en el conflicto del 82, y se refuerza la base, la 9ª Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, y logramos incrementar la dotación que había de aviones originales, que eran 3, pasamos a 10 aviones. Y un grupo importante de pilotos que estábamos destinados en la tercera brigada, en el escuadrón operativo, fuimos a parar a esa unidad, a crear el escuadrón 4 de ataque, que se bautizó en aquel momento como escuadrón 4 de ataque. Y hubo una rotación de personal en las unidades, y después se continuó con la vida normal del adiestramiento. Había una promoción que venía atrás de la nuestra haciendo su adiestramiento, que se vio interrumpido por motivo de la guerra. Bueno, se retomó el curso de estandarización de procedimientos para esa promoción, y así luego siguió el derrotero normal del avión, hasta su empleo operativo, que finalizó la semana pasada. Todo continuó normalmente, digamos, después del conflicto, como si no hubiera pasado. No, en el caso de la unidad nuestra, en particular la tercera brigada, fue una unidad que quedó muy golpeada,
Recuerden que fue de las unidades de la Fuerza Aérea que tuvo la mayor cantidad de bajas, entre oficiales, suboficiales y heridos en combate. Tuvo la mayor cantidad de pérdidas de aviones, la cantidad de aviones que se perdieron en las islas, y hubo que reconstruir una situación, digamos, de la familia aeronáutica, digamos, dentro de la unidad, que durante el periodo desde que terminó la guerra hasta final de año fue tratar de contener, ayudar. Sobre todo teníamos viudas, teníamos hombres que estaban desaparecidos, que no se sabía. Por ejemplo, Jiménez, el Sombra Jiménez, el teniente Jiménez, se lo encuentra 4 años después en un cerro. Se pensaba en aquel momento que había caído prisionero de los británicos y que no lo habían restituido. Hubo una gran campaña por parte de la familia también en ese sentido, una gran campaña que tomó Estado Público hasta que finalmente se encuentran los restos de él 4 años posteriores en un monte cercano a Pradera de Ganso, donde él encuentra, digamos, su avión se percuta contra una montaña en malísimas condiciones meteorológicas, luego de atacar a un scout británico, a 2 helicópteros, derribó uno de los helicópteros junto con Címbaro. O sea, la situación era una situación bastante compleja para el jefe de unidad, porque tenía que restablecer, digamos, un estilo de vida que era absolutamente distinto. Eso fue el periodo hasta fin de año. Llegado a fin de año, y por disposición, digamos, de un nuevo reordenamiento de la estructura de la Fuerza Armada, en particular de la Fuerza Aérea, acuérdense que se fusionaron escuadrones. El escuadrón A4C, que estaba en Mendoza, a los años se desplegó con los aviones que quedaban a Reynolds, se fusionó con el A4B, o sea, tuvo un proceso de reorganización. Y nosotros pasamos a integrar el escuadrón 4 de ataque en Comodoro Rivadavia. Escuadrón que duró hasta fines de los años 90. ¿Cómo vio usted el reencuentro con su familia? Bueno, tenía la situación muy particular de haber venido de mi luna de miel cuando me fui a la guerra, así que empezamos nuevamente a tener proyectos con mi esposa, con quien llevo 37 años de casado y 2 hijos. Entonces, la primera situación fue, digamos, reencontrarme con mis seres queridos, con mis afectos, volver a tratar de tener una vida como uno imaginaba que podía tener, ¿no es cierto?, de pareja. Y bueno, vinieron los hijos a partir de ahí. En el caso de los compañeros que quedaron en el camino y los que las viudas, la mayoría luego rehizo sus vidas, volvieron a retomar a un ritmo normal de vida. Bueno, es una situación, digamos, cada familia lo vivió de una manera muy distinta. Yo, en el caso personal, tuve la posibilidad, digamos, de tener una gran contención familiar, porque se daba una dual situación que creo que es única. El hermano de mi esposa fue soldado en Darwin, luego pasó a Bahía Fox con el Regimiento de Infantería 8 y veterano de guerra también. Los dos volvimos de la guerra, él como soldado y yo como oficial de la Fuerza Aérea. Entonces hubo una situación muy particular en nuestras familias de una unión por la misma causa por 2 hijos. Uno en la Fuerza Aérea, el otro en el Ejército, uno siendo aviador, el otro siendo soldado. De modo tal que cuando vuelvo a la guerra me encuentro con una situación familiar, tanto de mi esposa como la mía, altamente, digamos, de gran contenido, de mucha fuerza. La fortaleza que uno necesita la encuentra en la familia. Y bueno, con muchos proyectos por delante, consolidé mi matrimonio, que hasta ese momento era un gran deseo, porque la vida de cadete es una vida donde uno no puede vivir, por lo menos en aquel momento, ¿no es cierto?, como se vive en la actualidad. La vida de casado era una vida que se lograba luego que uno había cumplido cierta etapa, había egresado como oficial, había logrado su especialidad primaria y luego comenzaba un emprendimiento de vida donde la familia era parte fundamental de ese emprendimiento de vida, tanto personal como profesional. Así que bueno, la viví con una gran contención, que por supuesto agradezco. ¿Cómo vivió el proceso de desmalvinización? Bueno, en lo particular, tengo claros recuerdos de aquel momento. Los recuerdos son muy duros, porque y siempre que tengo oportunidad de dar una charla y me hacen esta pregunta, es decir, cada excombatiente lo vive de una manera diferente en función, digamos, de los niveles de criticidad por los que le tocó pasar. En el caso personal, digamos, con todas estas vivencias que he comentado y demás, con la posibilidad de armar un propio juicio profesional, yo me sentí muy honrado
y altamente, digamos, agradecido a la institución que me distinguió con los laureles de Malvinas. Es decir, yo tengo, en mi buzo de vuelo usaba el escudo de Malvinas con los laureles, por haber estado en combate. Y yo estaba muy orgulloso de ese emblema, de esa distinción que la Fuerza Aérea nos dio al regreso y que nos ponía, digamos, el uniforme, usábamos pocas distinciones, ahora se usa un poco más de emblemas de los donde uno está, las unidades que va, el cargo que ocupa, bueno, pero en aquel momento tener la bandera argentina con las islas en dorado y el marco en dorado era un motivo de distinción, no solamente entre las fuerzas, sino en la sociedad. Nosotros pasamos de una Plaza de Mayo exultante cuando fuimos a la guerra a una Plaza de Mayo vacía, ¿no es cierto?, un pendular, un otro, donde yo recuerdo en el momento que llegué que antes de poder llegar a encontrarme con mi esposa, que estaba en Reconquista, estaba en Comodoro Rivadavia, llegué a la noche, dije, bueno, lo primero que quiero hacer es encontrarme con mi esposa, que estaba en Reconquista, ¿en qué me voy? ¿O en qué me llevan? Y la pregunta, no, mañana salimos en un Learjet, lo vamos a llevar a la base, que eso, bla, bla, pero después que termine el partido. ¿Qué partido? El partido de Argentina con España, que me acuerdo como si fuese ahora, el Mundial del 82, Argentina jugaba con un luto en su camiseta y me acuerdo que lo más importante, el día 14 de junio, antes de llegar yo a mi casa, fue tener que ver el partido de Argentina con España, jugando en el luto. Entonces, esos fueron acontecimientos tremendamente duros, que en ese pendular que tiene nuestra característica de argentino, no nos damos cuenta que en el medio están los eslabones más débiles. Y dentro de ese medio, quizás los que teníamos formación profesional, poca, mucha, buena o mala, o la que adquirimos en combate, teníamos mayor capacidad de resistencia porque sabíamos para qué. Pero hay muchos dentro de ese pendular que fueron actores accidentales en la guerra de Malvinas, como los conscriptos. Por eso es que en ese retorno, en ese proceso de desmalvinización, hoy tenemos tantas bajas post-Malvinas en el continente como las que tuvimos en combate. Ese proceso de desmalvinización pegó duramente en aquellas generaciones que quedaron en el medio del pendular. No sé si me puedo expresar cómo es el tema. Y eso es lo más lamentable. ¿Qué piensa, señor, de la actual resolución del conflicto Malvinas? Yo creo que Malvinas va por un solo camino, que es el de la diplomacia. En las charlas que suelo concurrir, invitado por colegios y demás, siempre hago una reflexión al respecto y le digo, miren, es muy probable que entre medio de ustedes esté el futuro canciller o el futuro diplomático que permita llevar esto a los estrados del diálogo y de la resolución de los conflictos por la paz. Pero bueno, hay señales de que se está reconstruyendo un diálogo, que existe la posibilidad, digamos, de que nosotros visitemos las islas. Existen vías aéreas y fluviales de comunicación con las islas que permiten hoy que ciudadanos argentinos vayan y las visiten, cuestión que apenas finalizó la guerra no era así. Y bueno, nosotros tenemos allá nuestra bandera argentina que está flameando en Darwin, en el cementerio de Darwin. Y tenemos la presencia de nuestros héroes que quedaron como mojones de soberanía en aquel escenario. Y tenemos la presencia de nuestra Virgen, la Santísima Madre, que está en el cementerio de Darwin, custodiando a los que quedaron para siempre. De modo tal que yo creo que nuestra presencia va a seguir siendo buscada, querida y reclamada por la República Argentina, y que los estrados internacionales serán los que resuelvan al respecto. De modo tal que creo que la situación de las islas, en cuanto a su situación de coloniaje y a su situación, digamos, en el contexto de sus riquezas explotadas por los británicos, va a tener todavía un camino que transitar, un largo camino que transitar. Pero bueno, espero que las generaciones futuras, las de ustedes, tengan la posibilidad de vivir ese retorno, digamos, de las islas al contexto continental. ¿Tuvo a lo largo de su carrera, posterior al conflicto, posibilidad de hablar o reencontrarse con algún veterano inglés? No, en el caso personal mío no. No he tenido esa vivencia. Sí sé de casos concretos, incluso que han estado en la fragata y fueron atacados, como el caso de Carballo, Rinque. Bueno, sí conozco esos casos, los he visto, los he escuchado, hablando entre ellos, sé los lazos que han entablado de amistad con posterior a los ataques.
que hoy existen, son reales y los valoro profundamente. En el caso personal no he tenido ningún contacto. Y por último, señor, quisiera preguntarle qué consejo le dejaría a las nuevas generaciones de oficiales. Es muy amplio, digamos, poder expresar en pocas palabras un concepto al respecto, pero sí les quiero dejar en claro esto. No se puede formar en esta especialidad, en esta profesión, la del militar, sin tener claro cuáles son los objetivos por los cuales uno se está formando. Y la soberanía, que forma parte, digamos, de la esencia a la cual uno está abocado a defender y prestarse, y a la ciudadanía, que es la segunda y quizás más importante de las misiones que hoy tenemos en las Fuerzas Armadas, tanto primarias como colaterales, nos impone la condición de ser profesionales en lo nuestro, ser los mejores. Ustedes heredan una pesada tradición que constituyen las Fuerzas Armadas, que han tenido la posibilidad de estar en combate. Vuelvo a decir, hay un antes y un después de Malvinas. El antes justificaba, digamos, tratar de encontrar hacia dónde ir. El hoy dice el para qué. De modo tal que ustedes, teniendo bien claro cuál es el para qué y sabiendo que esto se nutre de ideales, las personas de bien, nacidas y formadas en hogares de bien, con valores y virtudes, no tienen ninguna dificultad de abrazar los ideales que estas Fuerzas Armadas y particularmente la Fuerza Aérea les proponen para seguir adelante. Sea pequeña o sea grande la misión que se les asignen o la tarea que tengan a cargo, saben que en el fondo de todo eso hay todo un respaldo, no solamente institucional, sino de la ciudadanía que confía en nosotros, confía en que somos capaces de llevarlo a cabo, nos respeta a nosotros. El día de ayer, en los 75 años de la Escuela de Suboficiales, el señor Ministro de Defensa envió un mensaje y dijo: comparto con ustedes una estadística reciente que manejamos en el Ministerio de Defensa, donde el 75% de la población de la República Argentina no tiene más que un excelente concepto de las Fuerzas Armadas que integran la nación. Y se deben a ellas y las Fuerzas Armadas se deben a la ciudadanía. Existe una cohesión que nos permite seguir diciendo que el futuro de las Fuerzas Armadas para este país está asegurado, en la medida que nosotros seamos buenos profesionales y tengamos en claro el para qué. Así que bueno, mi mejor consejo de esto es claridad en el pensamiento, férrea vocación, espíritu de sacrificio, pasar estos malos momentos que estamos teniendo y mirar para adelante, que la situación tiene que mejorar para nuestra Fuerza Aérea en particular, nuestras Fuerzas Armadas en general. Y el lugar ya lo tenemos destacado en la historia de las Fuerzas Armadas del mundo, especialmente de la Fuerza Aérea. Lo que hay que hacer es volver a tener el sitio de privilegio. Y eso lo van a dar ustedes solamente si están convencidos como hombres de bien del para qué. Así que bueno, los insto a que puedan capitalizar este pensamiento, aplicarlo día a día con esmero, voluntad y dedicación, con una férrea vocación de servicio, mirar para adelante y hacer de esta nación la nación grande que todos queremos. Bueno, señor, quisiera agradecerle nuevamente por su tiempo, su experiencia y su servicio a la patria. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.